Ahora sí. Sí, entonces, efectivamente, en el espectro psicótico se habla de un primer episodio psicótico, de una psicosis reactiva. En este punto, quedemos claro que ningún individuo, así no tenga una carga genética de esquizofrenia, puede desarrollar, o sea, ningún individuo está exento de presentar alguna vez un episodio psicótico. Evidentemente, existen fenómenos como por ejemplo un trauma psicológico o el consumo de sustancias. Los estudios demuestran que la marihuana activa el gen de la esquizofrenia. Y en ese sentido, claro, si un individuo que tiene el gen de la esquizofrenia, que posiblemente ese gen en el reloj biológico de cada individuo no estaba condicionado a expresarse. Nosotros los médicos estamos claros que tenemos nosotros en nuestro ADN, claro, múltiples genes patológicos de acuerdo a la herencia. Pero no necesariamente si nuestro padre es diabético, nosotros vamos a ser diabéticos. Si al final de todo esto, un individuo que su reloj biológico no iba a expresar el gen de la diabetes, pero es un individuo desordenado, que come bastante mal, su alimentación es totalmente irresponsable, que no hace deporte, que es sedentario, pues vaya que estas condiciones ambientales pueden hacer que se exprese el gen y comience la sintomatología diabética. Lo mismo con la hipertensión arterial y lo mismo con la esquizofrenia, ¿sí? Nosotros hacemos un genoma y resulta que yo tengo el gen de la esquizofrenia, pero muero a los 90 años y nunca se expresó. Pero de pronto consumo marihuana y eso hace que el gen se active. La variable en la psicosis es interesante porque el primer grupo de psicosis son casualmente las psicosis reactivas, ni siquiera vinculadas a veces con consumo de drogas. Se ha visto luego incluso de utilizar fármacos neurotrópicos, como qué sé yo, los anticonvulsivantes. eh, Individuos predispuestos desarrollan delirios y alucinaciones. Son psicosis reactivas, fugaces, autolimitadas, aparecen y desaparecen, incluso a veces sin tratamiento. Pero después de la psicosis reactiva tenemos la psicosis aguda. Ahí sí ya un episodio psicótico que se mantiene mínimo durante un mes. Si se controla antes del mes, pues ese será el diagnóstico. Episodio psicótico agudo, transitorio, nunca más se volverá a presentar. Si pasa de un mes, el correlato clínico de delirios, alucinaciones, etcétera, se tratará de un trastorno esquizofreniforme, y si pasa de los 6 meses, seguro ya podemos nosotros diagnosticar una esquizofrenia. Ahora bien, por otro lado, luego siguen un grupo de trastornos en que no solamente existen síntomas que comprometen las funciones mentales que se alteran en la psicosis, que son pensamiento y sensopercepciones, pensamiento por los delirios y sensopercepciones por las alucinaciones, sino que también desarrollan síntomas afectivos, un humor depresivo o un humor maniacal.
por concepto, el paciente esquizofrénico no se deprime ni hace manía, porque uno de los síntomas de la esquizofrenia es el aplanamiento afectivo. El paciente vive en una fase de su humor que no expresa ninguna emoción, tipo alegría o tipo tristeza. Cuando existen síntomas afectivos, humor depresivo o humor maniacal, y también existen síntomas psicóticos, se habla de un grupo de trastornos que se lo denomina trastornos esquizoafectivos. Y entonces, los pormenores de cada uno de estos cuadros lo veremos en los videos. Hoy me quiero detener para analizar un caso clínico de psicosis. Vamos a ver dos casos clínicos. Uno de la vida real nuestra, un caso que tuve exactamente el día lunes, que hubo necesidad de ingresarlos. Lo ingresamos acá en el centro médico nuestro, lo manejamos y les voy a contar básicamente cuál es o cuál fue el desarrollo de este caso muy interesante. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya, no estoy compartiendo pantalla ahora, ¿no? Pregunto. No, doctor, no se está convirtiendo en ninguna pantalla. Sí, vamos a compartir pantalla en un segundo caso, pero en el primer caso lo vamos nosotros a trabajar aquí. El día lunes eran exactamente las 5 de la tarde. Mi secretaria me informa que está viajando un paciente que lo están recomendado desde la Concordia. Y claro, ya adelantaba que el paciente estaba amarrado de pies y manos, amordazado, y viajaban en una camioneta con los familiares. Desde la Concordia hasta acá, pues bueno, ahí viene un poco la fama, ¿no? En la Concordia más fácil es estar en Santo Domingo o irse a Quito mismo, donde hay hospitales psiquiátricos. Pero yo pregunté, no, doctor, usted es muy famoso allá, algunos casos ha resuelto. Así. Entonces, cuando yo identifico la psicopatología del paciente, el paciente estaba agresivo, evidentemente, y este paciente agresivo estaba porque estaba procesando mal los estímulos del medio. Él tenía un delirio paranoide, es decir, él estaba convencido de que lo estaban siguiendo, queriendo matar. Por tanto, ni siquiera comía en la casa, desconfiaba hasta un joven de 20 años de edad, sin antecedentes de consumo de drogas, sin antecedentes psiquiátricos, y en la familia tampoco había antecedentes patológicos familiares de interés. El hecho que indagamos era de que si consumía drogas, la familia decía que no, que él definitivamente no consumía drogas. Entonces yo lo veo en esa condición, diagnostico un episodio psicótico paranoide, tenía apenas 4 días de evolución,
por tanto un episodio psicótico agudo de tipo paranoide. Y los paranoides, por supuesto, que son agresivos. Este señor era un toro, 2 metros, bastante corpulento. Y como estaba contenido de esa manera, de hecho era muy peligroso. Y era lo mejor que la familia pudo hacer, hasta traerlo. Y nosotros entonces procedimos a hacer un tratamiento de emergencia psiquiátrica. Es una urgencia psiquiátrica, en donde necesitamos utilizar, por un lado, haloperidol, que es el mejor antipsicótico de acción inmediata. Usualmente se utiliza entre 40 a 60 miligramos de haloperidol. Yo ordené que se le pongan 100 miligramos, por la corpulencia y por lo que nos comentaron de toda la agresividad que tenía. El señor había empezado sin dormir unos 2 días previos a la aparición de los primeros síntomas. Comenzó a hablar solo, a reírse solo, y evidentemente en su discurso comenzó a mostrar las ideas paranoides, que lo seguían, que lo estaban persiguiendo para matar, que habían unas aves que volaban alrededor de él, eran del campo, y que esas aves tenían puesto cámaras que lo estaban vigilando. Entonces se cumple la idea las características de la idea delirante que aprendimos en el primer parcial, es decir, una idea absurda, que a todas luces se ve ilógica, pero que para el paciente era una realidad, y sobre todo que no cambiaba la argumentación lógica. Mira, Moreira, era apellido, Moreira Núñez, mire, no me acuerdo el nombre, ¿cómo va a ser posible que un pájaro le hayan instalado una cámara y que se esté dando las vueltas? O sea, entonces él mantenía su convicción de que efectivamente lo estaban vigilando, persiguiendo para matarlo. Entonces, 2 días después, a un primo, pues de manera improvista le cayó a golpes y le dijo que él era el que lo habían pagado para matarlo. Ahí fue que se preocupó la familia y entre todos pudieron contenerlo, amarrarlo y traerlo a la consulta. Entonces nosotros utilizamos un esquema, lo hablaremos más en la clase de psicofarmacología, pero utilizamos haloperidol, esta fenotiazina que creo que conocimos su nombre en las primeras clases. 100 miligramos, pues le inyectamos 2 ampollas de 50 miligramos que son de depósito. A su vez, le dimos 6 miligramos de risperidona. No quería tomar nada, pero afortunadamente, con un abordaje que se le hizo, hay una risperidona que no tiene olor ni sabor. Le pedimos que tome solamente una pastilla que era un poco como una vitamina. Esa pastilla era quetiapina en dosis de 300 miligramos. Queríamos sedarlo, pero a su vez, en el agua que tomó la quetiapina tenía 6 miligramos de risperidona, ¿no? La risperidona viene en presentación de goteros, también vienen tabletas de 1, 2, 3 miligramos. La presentación en gotero de la risperidona es de 1 miligramo por ml. 1 ml, ustedes saben, tiene 20 gotas. Por tanto, a él le pusimos 120 gotas en un medio vaso de agua. Repito, la risperidona está hecha para eso, no tiene olor ni sabor. Accedió a tomarse la pastilla y evidentemente se tomó la risperidona por ahí. Entonces cumplimos con el primer paso. Luego, ya cuando la quetiapina comenzó a surtir efecto, pues seguía amarrado él,
comenzó a bajar el nivel de conciencia, ¿no? ¿Se acuerdan la clase psicopatética de la conciencia? Pasó a un estado de somnolencia y luego de estupor, es decir, conseguimos sedarlo, pero esa es una sedación insuficiente. Ahí aprovechamos en ese estado de sedación para inyectarle el haloperidol. Y luego, claro, le pusimos una vía con 80 miligramos de diazepam, que pasaba a 28 gotas por minuto. Utilizamos para poner algo de vitamina, esa parte del Verex, algo de somacina, que es un neuroprotector. Y efectivamente el paciente, que no había estado durmiendo bien 3 noches, cayó como piedra. 7:30 de la mañana, cuando le paso visita, ya estaba despierto, totalmente alerta. La vía prácticamente se había terminado, faltaba, no sé si unos 50 ml, pero él se la había arrancado. Pero seguía paranoide, lastimosamente, en un cuadro muy florido. Él no quiso tomar la medicación de la mañana. Y es más, ante eso yo ya dispuse lo que va en el protocolo, que necesita un tratamiento hospitalario. Es decir, que esté encerrado en una clínica donde se garantice que tome la medicación. Él decía que no iba a tomar ninguna medicación, que ya estaba bien, pero seguía con su discurso paranoide. El señor Moreira, cuando yo mando a ver un amigo de una clínica de adicciones, porque aquí no tenemos una institución psiquiátrica que pueda manejar, la familia no lo quería llevar a Guayaquil, y decidimos usar esa alternativa hasta estabilizarlo. Nos llegaron los chicos de la clínica, 4 muchachos, no pudieron con él, hubo ahí un forcejeo, entonces el equipo de la clínica fue a ver más personal, y en un momento de descuido, él se escapó. Se fue. La familia, entonces, claro, preocupada, todo el mundo preocupado. Pusimos las alertas, el ECO 911, se llamó a la policía. La idea era encontrarlo. 4 horas después nos llama la policía que lo tenían contenido. Había estado deambulando por las calles, se había metido a un hotel, había agredido ya a 2 personas y estaba totalmente agitado, público, seguía paranoide. Entonces, la policía intervino, estaba esposado, se nos hizo fácil aplicar otra carga de haloperidol, igual 100 miligramos más, otra carga de risperidona con quetiapina, y sí ya se lo llevó a la clínica. Hoy me llamaron de la clínica y me mandaron una foto, el paciente está bastante estable, no ha hecho problema ya, y está recién entrando en la realidad. Es decir, está atenuándose su delirio paranoide. Lo cual demuestra que efectivamente el tratamiento de los episodios psicóticos son eficaces, ¿verdad? Sabiendo utilizar los psicofármacos, las dosis. Dar una dosis de quetiapina de 300 miligramos no es fácil. Cualquiera de nosotros tomamos quetiapina de 300 miligramos, vamos a dormir una semana. Utilizar 80 miligramos de diazepam es sin duda una alerta porque puede provocar una depresión respiratoria. Pero hay que considerar peso, talla y factores como la experiencia en el uso de psicofármacos que este muchacho no tenía o drogas de abuso. Conoceremos en
la clase de farmacología antipsicótica el mecanismo de acción de risperidona, de haloperidol, de quetiapina. Lo entenderemos mejor. Pero lo que le quiero decir es que este primer episodio psicótico se resolvió 2 días después, ¿no? 2 días después, hoy ya estaba el paciente estable, ya está en la realidad, ya está deterioro paranoide, ¿no? La verdad que como yo iba a pensar que en los pájaros me había puesto cámaras de vigilancia y esas cosas. Ese es entonces un caso que tuvimos casualmente esta semana. Ahora, para compartir pantalla, estoy compartiendo pantalla ahí. ¿Sí se ve? Listo. Listo. Y ahí también, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Sí, sí se ve. Ya. Esto es un caso clínico concreto, reducido. Fue una de las preguntas que tomamos en examen de algunos de los cursos anteriores. Entonces hablo yo de un paciente de 19 años de edad sin antecedentes patológicos de importancia psiquiátrica, ¿no? Parecido al joven de esta semana, que consulta porque desde hace aproximadamente 2 semanas, es importante el tiempo para llegar al diagnóstico. Porque, repito, no se puede diagnosticar una esquizofrenia si no hay 6 meses de evolución. Hace aproximadamente 2 semanas y sin causa aparente escucha voces, alucinaciones auditivas, que lo inducen a lanzarse al abismo mientras conduce, lo cual se acompaña de grados crecientes de ansiedad que ha provocado que en los últimos 2 días haya sido imposible manejar su vehículo. Conducta evitativa. Solicita asistencia de un familiar chofer, pero en las últimas horas el cuadro alucinatorio se modifica a voces que lo incitan a quitar el volante a su chofer. La investigación semiológica revela sobrecarga emocional impactante en relación con dinámica familiar patógena y deudas cuantiosas. No se identifica patrón de uso de sustancias psicoactivas. La sintomatología cede espectacularmente al uso de antipsicóticos convencionales y apoyo interdisciplinario, es decir, con una asistencia de psicología también. Antipsicóticos convencionales, pues nos referimos casualmente a haloperidol, a risperidona, que es lo que más abunda en el mercado. También hay olanzapina, hay aripiprazol ahora, clozapina y quetiapina, que es en definitiva también un antipsicótico. Entonces, la pregunta era, identifica el diagnóstico de este paciente. Entonces, aquí hay un cuadro psicótico porque hay un cuadro alucinatorio. Hay un trastorno de conducta en consecuencia de las alucinaciones. Las alucinaciones también tienen esa característica de que cuando se presentan, ¿verdad?, contaminan la psicomotricidad del paciente. Es decir, los actos son actos provocados por su psicopatología alucinatoria. Si se trata de 2 semanas, entonces, aunque hay un desencadenante, acá dice sin causa aparente, pero acá habla de que anteriormente había una dinámica familiar patógena, quiere decir discusiones con la esposa, peleas y deudas cuantiosas.
antes. No se identifica patrón de uso de sustancias psicoactivas. Entonces aquí, jóvenes, con lo que hemos hablado, ¿podemos diagnosticar una esquizofrenia? ¿Qué dicen ustedes? Shaili Gorosabel, Sí. ¿estás por ahí? Hola. Sí, le estoy diciendo, no. Por el tiempo, probablemente sea un episodio de psicosis reactiva, según lo que nos explicaba al inicio. Sí, correcto. Por el tiempo no se puede diagnosticar una esquizofrenia, tampoco un trastorno esquizofreniforme que habla de 1 mes a 6 meses. Y entonces tenemos un episodio psicótico agudo, ¿no? Que dura entre 1 a 30 días. Entonces, ese sería el diagnóstico. Y por último, yo quisiera destacar que cuando hay un primer episodio psicótico, nosotros debemos estar muy atentos a una serie de factores que rodean al primer episodio psicótico. Cuando el primer episodio psicótico se presenta entre la segunda y tercera década de la vida, es decir, entre los 10 a 30 años, los estudios demuestran que la mayoría, cerca del 80%, evoluciona hacia una esquizofrenia. Pero cuando este primer episodio psicótico se presenta en individuos añosos, 45, 50, 60 años, nunca termina en esquizofrenia y casi siempre son episodios psicóticos transitorios. Es decir, cuando tengamos un paciente, nosotros tenemos que estar ojo con la edad. El paciente que ingresamos, ¿verdad? 20 años, tiene el riesgo de que esa psicosis, en verdad, sea el debut de la esquizofrenia. Lo veremos. Y esta paciente acá de 19 años, igual. Luego, tenemos nosotros una variable muy interesante, que es con la asistencia o el tiempo que el paciente es sometido a tratamiento. Los estudios demuestran que si el episodio psicótico comienza hoy, 12 del día, lo traen ahora, 7 de la noche, ese paciente tiene mayor chance de remitir los síntomas que un paciente que primero lo lleven al brujo, que digan, ya le va a pasar, y que se demoren 15 días o 3 semanas en buscar tratamiento. Definitivamente el tiempo de asistencia es una variable importante en el tratamiento de la psicosis. Mientras más rápido sea el tratamiento, mejor es el pronóstico de la enfermedad. Luego de el tiempo, sin duda, la presencia de familiares con diagnóstico de esquizofrenia o de cualquier otro trastorno mental, incluso trastorno bipolar, depresión, manía, demencia, trastornos de ansiedad, antecedentes patológicos familiares psiquiátricos en la familia con un episodio psicótico, pues tienen peor pronóstico que aquellos pacientes como el de ayer y el de este caso que le hemos puesto acá, en donde se especifica de que no hay antecedentes patológicos familiares de importancia. Por lo tanto, la carga genética es también una realidad. Un hecho crucial, aparte del tiempo, dijimos que mientras más rápido, mejor es el pronóstico, es la respuesta al tratamiento. Y yo les conté que este joven, a pesar de una carga antipsicótica muy importante, al otro día seguía con los síntomas.
la persistencia de síntomas después de un primer tratamiento nos indica que el pronóstico es malo. Estamos monitorizando, hoy día el paciente está tranquilo, estable, está medicado, pero si le suspendemos la medicina, seguro, solamente por esa variable de que no respondió después de la primera intervención profesional, nos hace ver que es un paciente que tiene mal pronóstico y que posiblemente eso termine en esquizofrenia. Vamos a ver si a lo largo del semestre les tengo al tanto. Y por último, claro, aunque es un asunto controversial, el primer episodio psicótico tiene una relación con la causa aparente. Si no hay una causa aparente que explique la presencia de alucinaciones y delirios, el pronóstico es malo en relación a aquellos pacientes que tienen una causa desencadenante y que efectivamente ha provocado el primer episodio psicótico. Del primer episodio psicótico también se habla algo en uno de los videos que vamos a ver. Ahora hemos querido en esta clase sobre todo meternos en la parte diagnóstica. La clave es el tiempo. Si es un paciente que tiene más de 6 meses de síntomas, ya es una esquizofrenia. Si es un paciente que tiene entre 1 mes y 6 meses, es un trastorno esquizofreniforme o esquizomorfo, que también lo llama. Y si es un paciente que tiene menos de 1 mes, como 2 semanas, entre 1 y 30 días, es un episodio psicótico agudo. Bien, jóvenes. Bien, ¿tienen alguna pregunta?